Cordial saludo, bienvenidos a este módulo sobre microangiopatía trombótica en REUMAP. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida a ustedes para que puedan tener una visión panorámica de 180 grados de qué es lo que sucede en el horizonte de las microangiopatías trombóticas, un grupo de condiciones o trastornos que tal vez puede considerarse como olvidado, no muy conocido, pero que precisamente acá en REUMAP Educación queremos darle un abordaje multidisciplinario, queremos llevar el mensaje desde varias especialidades, desde reumatología adulto, reumatología pediátrica, nefrología adulto, nefrología pediátrica, cuidado intensivo, ginecología, hematología, porque como vamos a ver en esta primera video, en el cual les voy a dar una visión general de lo que sucede con los pacientes, de lo que sucede en este grupo de personas, también les quiero mostrar cómo vamos a ir profundizando con cada uno de los especialistas que hemos invitado a nuestra sección de REUMAP Educación para ser parte de este módulo muy completo que espero que sea de su agrado. Así que vamos a empezar con algo de las generalidades. Mi nombre es Daniel Fernández Ávila, soy médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico y actualmente dirijo la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio y soy profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, para mí es un gusto estar acá y vamos a dar una vista general de qué es la microangiopatía trombótica y de cómo se hace el abordaje general para que luego en cada uno de los siguientes videos ustedes puedan profundizar con el especialista de cada área sobre cómo la MAT puede estar presente en diferentes escenarios clínicos. Entonces, ¿qué son las microangiopatías trombóticas? Son un grupo de trastornos caracterizados por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y formación de microtrombos que llevan a una injuria tisular isquémica. En general, entonces, estamos hablando de un término sombrilla, por decirlo así, que cobija a un grupo de condiciones que se expresan de una forma diferente en diferentes escenarios clínicos, pero que guardan en común una fisiopatología única, describiendo entonces una enfermedad micro o macrovascular que se presenta en el contexto de la formación de trombos intraluminales y que se caracteriza por la microangiopatía, por anemia hemolítica microangiopática mejor, en la cual característicamente tiene estas características que vemos acá en la pantalla. Tiene un aumento de la LDH, se puede presentar un aumento de la bilirrubina indirecta con un test de antiglobulina directa negativo, puede haber una disminución de la aptoglobina y un aumento de los reticulocitos. Entonces, vamos a encontrar ahí la evidencia de la microangiopatía, como vemos acá en la imagen, con la presencia de esquistocitos. Entonces, esto más la trombocitopenia no inmune y o la presencia, como vemos acá ya, de un daño o un fenómeno en un órgano de naturaleza isquémica, que usualmente vamos a ver el compromiso a nivel del riñón, pero también lo podemos ver a nivel de cerebro, de corazón o de otros órganos, e histopatológicamente pues vamos a encontrar característicamente las trombosis microvasculares que se ven entonces en ese contexto de este paciente con una anemia hemolítica microangiopática y una trombocitopenia en general, como un abordaje desde el punto de vista de clínica general. Este grupo de condiciones, las microangiopatías trombóticas, son condiciones que comprometen la vida de los pacientes, requieren de un tratamiento urgente. Los síntomas pues usualmente no son específicos y van a variar de acuerdo específicamente, por ejemplo, del tipo de trombo que se forme en un órgano específico y va a causar un daño puntual y una clínica específica. Los laboratorios pues revelan la constelación de lo que incluye la trombocitopenia y la anemia con fragmentación de glóbulos rojos y una evidencia de hemólisis. Esto es lo que vemos entonces como contexto general de las microangiopatías trombóticas. Entonces, la anemia hemolítica microangiopática pues es característica de las microangiopatías trombóticas, es un proceso de destrucción de los glóbulos rojos dentro de la microvasculatura acompañado de trombocitopenia debido a que hay un aumento en la activación y el consumo plaquetario.
Entonces, como vemos acá en la pantalla, el término MAT, es decir, microangiopatía trombótica, describe cualquier proceso que esté caracterizado por anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, con o sin otros hallazgos de laboratorio. Vamos a ver cómo ahora más adelante la pentada clásica no se presenta sino en un bajo porcentaje de pacientes, pero el hecho de tener anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, pues ya nos está hablando entonces de una MAT como tal. Ahora, esta microangiopatía trombótica puede ser, como vemos acá, primaria. Es decir, aquí tenemos dos condiciones que serían la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, que estos pueden ocurrir espontáneamente si una causa de base y presentarse y ser una MAT primaria. Entonces, la MAT primaria sería uno de estos dos contextos, la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, y el síndrome hemolítico urémico. O podemos tener una MAT secundaria, y esa MAT secundaria puede suceder en diferentes contextos, como cuáles: el embarazo, una enfermedad autoinmune como puede ser el lupus, por ejemplo, malignidad, el trasplante de médula ósea, y con el uso de algunos medicamentos se puede dar una MAT secundaria. Entonces, es por esto, como vemos aquí en esta gráfica, que este módulo que hemos diseñado para Reumab Educación tiene el abordaje interdisciplinario y tiene la participación de especialistas en diferentes áreas, porque la malignidad, la enfermedad autoinmune, el trasplante de médula ósea, el uso de medicamentos específicos, pues lo empleamos en diferentes especialidades, y por eso las microangiopatías trombóticas se nos puede presentar a especialistas de diferentes áreas. No es necesariamente como que la diabetes le llega siempre al endocrino, no. Aquí la MAT puede llegar perfectamente a un ginecólogo, le puede llegar a un intensivista, le puede llegar al reumatólogo, le puede llegar al médico internista, al nefrólogo pediatra, al reumatólogo pediatra, al nefrólogo de adultos, al reuma de adultos. Entonces, quiero que con esta introducción nos quede claro que este abordaje que queremos dar en el módulo es muy amplio, por lo que se puede presentar estas microangiopatías trombóticas primarias y especialmente las secundarias en unos escenarios clínicos específicos. Entonces, en estas tablas que les voy a mostrar, quiero que veamos la clasificación que se tiene de la microangiopatía trombótica. La microangiopatía trombótica, entonces, primaria es la que tenemos acá en la tabla. Primaria tenemos dos posibilidades. Entonces, tenemos acá que podemos tener aquí una púrpura trombocitopénica, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Y aquí tenemos claro que esta PTT puede ser congénita en pacientes que tengan mutación de los genes de ADAMS13. Ahora vamos a hablar un poquito de esto de ADAMS13 puntualmente. O puede ser adquirida en pacientes que tengan una actividad de ADAMS13 con un inhibidor. O tenemos el síndrome hemolítico urémico, que es el síndrome hemolítico urémico SHU, en su, digamos que su presentación más frecuente y más clásica. Tenemos el que es derivado de la presencia de Shiga toxina y que esta pues debe demostrarse en un cultivo de materia fecal, o por mostrarse también por PCR como evidencia de que está presente y que es la causa en el contexto de un paciente con diarrea, seguramente, como lo vamos a profundizar en uno de los siguientes módulos. O tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico, en el cual se da mediado por complemento y mutaciones genéticas que alteran las proteínas regulatorias del complemento, se pueden formar anticuerpos específicos y de esa forma darse una alteración en el complemento que lleva a la presencia de este SHU atípico, y que también pues tiene unas implicaciones terapéuticas específicas con la inmunomodulación, como veremos. Entonces, los anteriores eran las primarias. Ahora tenemos acá las microangiopatías trombóticas secundarias. Y aquí tenemos un amplio panorama, tenemos la hipertensión maligna, y pues dentro del diagnóstico, de test diagnóstico que hacemos, estaría pues la presión arterial, la función renal, evaluar otras causas también de hipertensión asociada, la microangiopatía trombótica asociada al embarazo, en el cual pues tenemos una paciente que, y es uno de los exámenes que hay que hacer, que en mujeres en edad fértil que presenten estas alteraciones, pues la presencia del embarazo y de una evidencia de este cuadro de trombocitopenia
en ese contexto. Tenemos la inducida por medicamentos. Allí, ¿cuáles medicamentos? Está inhibidores de calcineurina, quinina, ticlopidina. También hay otros medicamentos, por ejemplo, que usamos en reumatología, algunos biológicos, adalimumab. En fin, hay más opciones terapéuticas que causan este cuadro de microangiopatía trombótica secundaria. Infecciones varias, influenza, VIH, virus de Epstein-Barr, parvovirus, así que también hay que estudiar para virus específicos en el contexto clínico del paciente. Y en el caso de cáncer también vemos también, y con algunos pacientes en hematología, que se pueden presentar casos de microangiopatía secundaria. Otras condiciones como enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, pues tenemos que hacer estudios específicos para la enfermedad y ver si está el contexto clínico de lo mismo, de la misma enfermedad. El trasplante, trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de médula ósea, se consideran también, como vamos a ver con los diferentes hits o golpes, pues que se pueden presentar en el contexto de este tipo de microangiopatía secundaria. La coagulación intravascular diseminada también, en el contexto de otras condiciones de cuidado intensivo, por ejemplo, como la sepsis, la malignidad también, y metabólicas con la deficiencia de cobalamina y con otras condiciones que desde el punto de vista metabólico pueden favorecer estas alteraciones a nivel de la regulación en el complemento. En esta gráfica de un artículo bien interesante de New England que resume también los aspectos generales de la microangiopatía trombótica, vemos cómo podemos tener entonces diferentes escenarios heredados, adquiridos, con alteraciones del complemento, también adquiridas con el uso de medicamentos, la chigatoxina para el caso del síndrome hemolítico urémico con su presentación principal, que es esta, o también pues, la presentación atípica, inducido por medicamentos. Entonces, como vemos, en esta gráfica confluyen los diferentes tipos, ya sea primario o secundario, de microangiopatía trombótica en ese fenómeno final que sería el trombo que se presenta, que se forma en algún órgano específico y que va a causar una clínica determinada. ¿Cuál es la frecuencia de presentación? Pues son condiciones realmente raras, muy poco frecuentes, pero que debemos tener en cuenta porque uno no diagnostica lo que no conoce. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tomen estos módulos completos y vean todos los videos, porque cuando uno empieza a escuchar a los diferentes especialistas comentando los casos que han presentado, comentando lo que dice la literatura, pues de pronto cuando se enfrente a un paciente que tenga anemia, trombocitopenia, pues va a poder tener una idea adicional a los diagnósticos diferenciales que ya conoce. Entonces, ¿cuáles tenemos como posibilidades, digamos, acá desde el punto de vista epidemiológico? ¿Cuáles son los valores que se presentan? Como ven, acá en la gráfica, los números son por millón de habitantes, por millón de personas por año, son incidencias por millón de personas al año, así que son bajitos porque son eventos poco frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Tenemos la púrpura trombocitoménica trombótica, 3 a 6 por millón año. Tenemos pues la que es más frecuente realmente, que sería el síndrome hemolítico urémico, relacionado con E. coli, que está alrededor del 6 a 170% por millón año. Tenemos acá también el síndrome hemolítico urémico atípico, que es mucho menos frecuente, 0.2 a 2. Tenemos el hereditario, tenemos también el asociado al trasplante de médula ósea y el inducido por medicamentos, como ven con estos números, por millón de personas y por año. Entonces, son condiciones poco frecuentes y dentro de estas, pues, tener en cuenta el síndrome hemolítico urémico, como lo vemos ahí en la gráfica, como uno de los primarios que más se presenta y más prevalencia o frecuencia de representación tiene. En esta gráfica me gusta porque le muestra a uno el panorama de la microangiopatía trombótica con los diferentes escenarios, desde los primarios que vemos a la izquierda de la pantalla, en los cuales la actividad de Adams 13 puede definirnos también en parte la terapéutica en algunos momentos. Sin embargo, como veremos ahora, no hay que esperar esta medición para tomar la decisión, por ejemplo, de iniciar una plasmaféresis o una terapia de reemplazo plasmático, mejor es el término actual, una terapia de reemplazo plasmático en un paciente. Entonces tenemos por acá los primarios con también el síndrome hemolítico urémico y por acá ya tenemos las causas secundarias como las alteraciones ya directamente del complemento, las que son relacionadas con trasplante, las que son inducidas por medicamento y finalmente las otras condiciones donde tenemos las crisis hipertensivas, la infección, tenemos alteraciones hematológicas, las enfermedades reumáticas, varias de ellas lo pueden causar, lupus, vasculitis, ya
una reumatóloga tanto de adultos como otra pediatra nos van a profundizar sobre ese tema puntualmente, y otras condiciones que pueden presentar como causas secundarias de microangiopatía trombótica. Entonces, como vemos en esta tabla, en esta gráfica, están clasificados los diferentes tipos de microangiopatía trombótica. Esa es una visión general porque vamos a profundizar en cada una de ellas en los diferentes módulos de Reumab Educación, específicamente de microangiopatía trombótica. ¿Qué es importante y que quiero resaltar de la púrpura trombocitopénica trombótica y luego algo también de SHU? El caso de la púrpura trombocitopénica trombótica es una microangiopatía trombótica ocurriendo en el contexto de una deficiencia severa de la enzima ADAMS13 con menos del 10%, o sea, que sea una deficiencia de menos del 10%. ¿Qué es ADAMS13? ADAMS13 es una enzima plasmática que escinde las formas grandes del factor de von Willebrand en pequeñas subunidades funcionales. Entonces, si el paciente tiene poca actividad, pues eso va a generar que tengamos unas subunidades grandes de factor. Puede haber una forma adquirida, ¿cierto?, de esta púrpura trombocitopénica trombótica debida a autoanticuerpos que se dirigen contra ADAMS13 o una forma hereditaria debido a una deficiencia genética como tal de ADAMS13. La historia de eso es que para finales del siglo pasado, hacia 1996, dos grupos de investigadores independientemente encontraron que los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tenían multímeros de factor de von Willebrand que eran inusualmente grandes y sospecharon entonces que debía haber una reducción de alguna enzima que se encargaba de la escisión de ese factor de von Willebrand. Esos grandes multímeros se unían a las plaquetas y formaban unas hebras de fibrina que llevaban a hemólisis intravascular y al daño isquémico en los tejidos. Entonces, de esa forma resalto ese aspecto fisiopatológico de la púrpura trombocitopénica trombótica. Y ya en el año 2001, empezando el actual milenio, en estudios de pacientes que tenían una forma congénita de púrpura trombocitopénica trombótica, que se llamaba el síndrome de Upshaw-Schulman, la enzima de escisión de ese factor se identificó y fue denominada la enzima ADAMS13, que se identificó como la que estaba relacionada entonces con esta falta de escisión del factor de von Willebrand. Eso en cuanto a esa primera condición de microangiopatía trombótica primaria. Ahora vamos con la segunda condición de MAT primaria, que es el SHU. El síndrome hemolítico urémico es un tipo de microangiopatía trombótica que está asociado con daño renal severo y con actividad de ADAMS13 normal o levemente disminuida, todo lo contrario a la anterior. La forma más común, la que se denomina típica, está asociada a una enfermedad diarreica aguda causada por E. coli, específicamente productora de toxina Shiga. Esa es la más común, mucho más frecuente, siendo pues una condición pues en general no tan frecuente, pero dentro de las MAT, pues dentro del SHU, perdón, es más clásica y más frecuente, mejor. Y la forma atípica es mucho menos común, es causada por una disregulación en la vía alterna del complemento que lleva a un aumento de la actividad del complemento. 50-70% de los pacientes tienen mutaciones en los genes que regulan el complemento y un pequeño porcentaje tiene inclusive anticuerpos contra el factor H, un regulador que es muy importante en la vía alterna del complemento. ¿Cómo se hace entonces, y ya después de haber repasado estos dos aspectos importantes de las formas primarias de MAT, cómo se hace el diagnóstico en general? Y eso aplica para todo ese espectro de microangiopatía trombótica. El diagnóstico es clínico y también es patológico. Esto es muy importante y es que la conjunción de trombocitopenia, anemia y la presencia de esquistocitos, de esos glóbulos rojos fragmentados en sangre periférica, es suficiente para hacer el diagnóstico. De por sí, la presencia de anemia y trombocitopenia debería hacer que uno como clínico se acerque al laboratorio para que se haga una búsqueda activa en la muestra de la presencia de fragmentación de glóbulos rojos, porque eso es una alerta para este tipo de condiciones que tienen, como veremos ahora, una alta mortalidad en rápido tiempo. En un contexto apropiado, aunque estos datos no están validados, pero se comentan en la literatura, más de 2 esquistocitos por campo o más de 1% de esquistocitos es considerado patológico para esta condición. Para púrpura trombocitopénica trombótica, la clásica penta, lo dije hace un rato, de trombocitopenia, anemia con esquistocitos, compromiso neurológico, renal y fiebre, se ve solamente en 5% de los pacientes.
Por esa razón, los dos primeros hallazgos que vemos acá, la trombocitopenia, y están resaltados, y la anemia con esquistocitos, son suficientes para considerar el diagnóstico y definir la instauración de una terapia, porque la mortalidad, 50% de sus pacientes se da en las primeras 24 horas. Otros hallazgos de laboratorio son reticulocitosis, elevación de la LDH, hiperbilirubinemia indirecta y disminución de aptoglobina. Una vez que se sospecha la microangiopatía trombótica, debe iniciarse a buscar causas secundarias. Dijimos que las primarias eran la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Entonces, si tenemos un paciente con esta microangiopatía trombótica, debemos considerar esas opciones, pero también debemos pensar en causas secundarias que además nos van a guiar el tratamiento por la causa secundaria. Hay que hacer una prueba de embarazo en las mujeres en edad fértil. El embarazo es una condición asociada que puede causarlo, evaluar qué exposición a fármacos tiene el paciente, a ver si hay algún fármaco que esté relacionado con microangiopatía trombótica, evaluar VIH, otras infecciones que ya más adelante voy a mostrar un cuadro resumiendo esto, y la actividad de Adams 13 es importante, y esto hay que tomar esta muestra antes de hacer la terapia de reemplazo plasmático para disminuir la posibilidad de falsos negativos. Entonces, de todas formas, es importante que estos niveles de Adams 13 no deben retrasar el tratamiento, y el tratamiento, si es una terapia de reemplazo plasmático, debe brindarse independiente de este resultado que pueda tardar en algunos casos. Coprocultivo o PCR para la toxina de Shiga en antecedente de diarrea, obviamente pensando en síndrome hemolítico urémico relacionado con E. coli. Si no se identifica una causa secundaria en esa evaluación de posibles causas y la actividad de Adams 13 no está severamente disminuido, debe realizarse un análisis de mutación del complemento. ¿Para qué? Para identificar pacientes con SHU atípico que tendría, digamos, una opción terapéutica con terapia biológica en caso de documentarse, como vamos a profundizar en cada uno de los módulos de las opciones terapéuticas que se disponen ahora para tratar esta condición. Entonces, en general, del tratamiento quiero mostrar algunas gráficas para ya ir finalizando y que podamos profundizar en cada uno de los diferentes módulos con los diferentes especialistas que nos acompañan en Reumab Educación en este módulo de microangiopatía trombótica. Y entonces es importante tener entonces un manejo de soporte básico para todos los pacientes, porque pues va a cubrir como ese componente general en la fisiopatología que es común tanto para primario como secundario. Tener un soporte renal, una buena hidratación y mantener la presión arterial y evaluar los líquidos y electrolitos del paciente, soportar si es necesario la eritropoyesis en el paciente y evaluar siempre en diferentes casos pues la posibilidad de disfunción renal. La transfusión, digamos, de plaquetas puede ser considerada, pero solamente para casos específicos en los que hay ya un compromiso potencial de la vida y se tiene la necesidad de hacerlo, pero vamos a verlo también específicamente desde la óptica de la hematología. Y la terapia de reemplazo plasmático es importante, es clave si se sospecha entonces esta condición. Y esto debe ser independiente de la confirmación de los niveles de actividad enzima. O sea, es importante recordar que debemos, independiente de Adams 13, considerar el uso de terapia de reemplazo plasmático en los pacientes si es necesario. Vamos a ver algunas de los principales contextos, tanto en primario como secundario, de microangiopatía trombótica, en este caso la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, recordar, ya comentamos algo de la fisiopatología con la medición de actividad de Adams 13 para evaluar si al tener una disminución en estos niveles, en esta actividad menos del 10%, pues tenemos entonces unos multímeros de mayor tamaño de factores de von Willebrand, que son los que fisiopatológicamente van a llevar entonces al final al daño de microtrombosis, de trombosis microvascular. Posibilidades terapéuticas, pues la terapia de reemplazo plasmático es mandatoria en esos pacientes, y esto pues es clave para hacerlo tempranamente en el caso del diagnóstico del paciente. Los glucocorticoides en dosis altas en pulsos también se puede considerar una terapia anti-CD20 como rituximab o un biológico como caplacizumab. Entonces, de esta forma tenemos este primer escenario que sería la púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí tenemos la hereditaria, en la cual pues también ya lo comentamos hace un rato
tanto en la parte fisiopatológica con estas alteraciones pues en la actividad severa de la actividad de ADAMS13, y esto pues va a llevar finalmente a la presencia de la trombosis microvascular. ¿Qué opción terapéutica tenemos? Pues idealmente la terapia con reemplazo plasmático, que es el manejo inicial, pero también tenemos la opción de ADAMS13 recombinante, de la posibilidad de suplir esa deficiencia que tiene menor al 10%, y esto lo vamos a tratar en profundidad en uno de los siguientes módulos. Aquí está el síndrome hemolítico urémico, pues que está asociado a la toxina Shiga, y en este caso tenemos una toxina Shiga que está generando un aumento en la activación del complemento, un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias, y de esa forma activación de grupos celulares que van a llegar a un proceso inflamatorio, y que finalmente esa alteración del complemento pues va a terminar en ese daño de trombosis microvascular y generando, pues dependiendo del órgano que queda afectado, una expresión clínica específica. El manejo es un manejo de soporte, pues no hay un manejo específico para este tipo de toxina. Eculizumab y, como vemos aquí en la gráfica, la terapia de reemplazo plasmático pueden ser beneficiosos para algunos casos específicos, pero pues está más también esta terapia inmunomoduladora más del lado del SHU atípico. Por aquí tenemos el síndrome hemolítico urémico, que está mediado por complemento, que en este contexto, con estas alteraciones que se presentan a nivel del complemento, nos llevan finalmente a una disregulación de la vía del complemento, a una alteración entonces que va a propender por un fenómeno inflamatorio que, como vía común en este tipo de condiciones, va a llevar a la formación de trombos. Aquí tenemos también la posibilidad de emplear inmunomodulación, especialmente como parte del manejo, y es en esta donde estaría la indicación específica para usar terapia inmunomoduladora, como vemos aquí en la gráfica, en este caso con eculizumab y otros tipos de terapia. También en el caso del trasplante de médula ósea, tenemos aquí los diferentes hits que se presentan en los pacientes. El primero como tal, cuando se realiza el trasplante, cuando viene el inicio de la terapia inmunosupresora, el segundo y el tercer hit que se pueden presentar, y de esa forma vemos en esta gráfica cómo va presentándose estos fenómenos que van a causar la hemólisis y van a causar el daño y la disminución del recuento plaquetario, y cómo pues tenemos diferentes formas de tratar al paciente desde el punto de vista de soporte para poder tratar de disminuir esa actividad inflamatoria, y eso pues vamos a comentarlo en profundidad desde el punto de vista de hematología. Aquí tenemos la microangiopatía trombótica, que es inducida por medicamentos. Vemos que la cantidad de medicamentos que lo pueden causar es varias, la verdad son varios medicamentos, como vemos en la gráfica. Tenemos antimicrobianos, tenemos terapias inmunosupresoras como un anticuerpo anti-TNF que vemos acá como es adalimumab, y otros medicamentos como inhibidores de calcineurina. Tenemos también la terapia para cáncer, que también se puede estar asociada a este tipo de microangiopatía trombótica secundaria a medicamentos, y otros medicamentos como el ácido valproico e inclusive el abuso de algunas sustancias que vemos acá están relacionados con esta microangiopatía trombótica inducida por medicamentos. No hay como tal, digamos que un mecanismo acá inmune, y lo que se tiene como medida principal es las medidas de soporte que hacemos siempre en este tipo de condiciones, y además pues suspender el medicamento. Hay que identificar que el paciente lo venía recibiendo y suspender ese medicamento para disminuir entonces la amplificación de este proceso. ¿Qué es importante entonces como conclusión de este primer módulo con el que abrimos estos videos educativos acerca de las microangiopatías trombóticas? Primero, tener muy claro que son emergencias hematológicas que requieren de una intervención urgente. La pentada de signos clásicos, que incluye trombocitopenia, anemia esquistocítica, compromiso neurológico, renal y fiebre, esos 5 hallazgos se presentan en menos del 5% de los pacientes, y además, pues si ya presenta un paciente la pentada completa, pues la probabilidad donde se le hace fatal es muy alta. Entonces, lo ideal es que activemos nuestras alertas, digo yo, desde el punto de vista diagnóstico
ante la presencia de los dos primeros. Trombocitopenia y anemia esquizocítica nos deben hacer pensar entonces en que estemos posiblemente ante un cuadro de microangiopatía trombótica. La evaluación de la deficiencia severa de Adams 13 no debería demorar la decisión de iniciar una terapia de reemplazo plasmático. Entonces debemos tomar la decisión con base en los dos primeros hallazgos que comenté previamente, en la clínica del paciente, y si se van a tomar niveles, pues hacer esos niveles antes de la primera sesión de terapia de reemplazo plasmático. Finalmente, la púrpura trombocitotémica trombótica refractaria requiere la intensificación de recambio y también la posibilidad de manejo inmunosupresor. Pero debemos tener en cuenta entonces que en esa clasificación que les mostraba de primario y secundario, entonces evaluar los antecedentes del paciente, evaluar la presencia de diarrea para el caso de hemolítico urémico con E. coli, evaluar el antecedente de uso de medicamentos, la presencia de embarazo, todo lo que hemos comentado para poder definir entonces ante qué nos estamos enfrentando, pero recordar que estas diferentes condiciones que tienen una causa, o sea que son microangiopatías trombóticas secundarias o las primarias, son independientemente de qué lado estén, tienen un mecanismo fisiopatológico común que los lleva además a una vía común que es la trombosis. Entonces, evaluar al paciente globalmente, buscar si hay causa secundaria, dar el manejo de soporte, garantizar entonces una buena hidratación, un buen manejo, y vamos a ver ahora en cada uno de los diferentes módulos, desde las diferentes especialidades, desde la reumatología, la nefrología, ginecología, cuidado intensivo, hematología, medicina interna, vamos a ver con cada escenario y también en los niños con nefrología pediátrica y reuma pediátrica cómo se presentan estos pacientes, qué particularidades tienen desde el punto de vista del enfoque diagnóstico y también desde la terapéutica. Les agradezco a todos que estén acá presentes en esta aplicación como lo es REUMAP. Es para mí un gusto como coordinador de este material educativo y como coordinador de la aplicación como tal, el poder tener esta oportunidad de traer a nuestra aplicación a diferentes especialistas para que puedan estar con ustedes y que sigan ustedes con nuestros videos, avanzando en cada uno de ellos y ojalá logrando mejorar el diagnóstico de esta condición que es olvidada, pero que definitivamente puede estar presente en escenarios clínicos diversos y bastante complejos. Los dejo con mis redes sociales y con esta foto del Hospital Universitario San Ignacio en el campus de la Universidad Javeriana, donde tengo el gusto de trabajar y poder estar siempre a sus órdenes para que les pueda ayudar y que ojalá podamos estar en contacto acá a través de las redes sociales y correo electrónico para seguir trabajando en temas educativos que sean de interés para ustedes en torno a la reumatología y todas las especialidades que tienen que ver con la autoinmunidad y la autoinflamación. Un gusto tenerlos con nosotros y sigan adelante con los siguientes módulos.